Doctor Delgado, formalmente, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nos atoramos con tantísima información de Cristina, Medio Oriente y demás, y un poco dejamos la economía. ¿Dirías que está en qué estado la situación? Bueno, estamos en un proceso de desinflación. La Argentina está ya instalada en una tasa de inflación que está navegando al 1 y algo % al mes. Eso es un poco lo que buscaba el gobierno con las últimas medidas. Probablemente junio tengamos algunas décimas más que el 1,5 de mayo. Algunas décimas, digo, 1,7, 1,8. Pero digo, no es nada grave. Creo que el gobierno puede llegar a octubre con el 1% que tanto ansía en términos, si querés, simbólicos, para mostrar. Tiene la contracara de algunos datos que surgieron ayer, en particular el dato de balanza de pagos, una cuestión técnica. Básicamente, la Argentina tiene un déficit en la balanza de pagos del orden de los 5.000 millones de dólares en el primer trimestre del año, explicado mayoritariamente por el turismo. El último dato de mayo indica que entraron menos de 20% de turistas a la Argentina que en mayo del año pasado, pero se fue un 50% más de turistas al exterior. Eso es un déficit. 3.500 millones de esos 5.000 son déficit de turismo. Y eso implica una economía que tiene dificultades para generar dólares. O sea, la Argentina no está acumulando reservas de manera virtuosa. Yo digo, hay maneras y maneras de acumular dólares en el Banco Central. Una es la diagonal que está encontrando el gobierno, que es una diagonal financiera, emitir títulos en pesos que se compran con dólares, claro, y esos dólares computarlos adentro de las reservas del Banco Central. Y la otra es producir localmente y vender en el exterior, exportar, generar dólares por exportación. Que es un modo genuino. Que ese es el modo genuino, exactamente. Y eso es lo que no está pasando. El último dato, las exportaciones cayeron 7%. Entonces ahí tenemos un problema entre un gobierno que ha hecho bien las cosas, me parece, en lo fiscal y monetario. El superávit fiscal le permite al gobierno bajar la inflación, tener menos pesos circulando, y eso te permite bajar justamente la presión inflacionaria, pero por otro lado no se están acumulando todos los dólares necesarios para sostener esta estabilidad en el tiempo. Dijiste algo que un poco se correlaciona con lo que ayer Mercedes planteaba en un informe de una disparidad enorme, donde hay un 50% de los que eran relevados que no llegan a fin de mes. Sí, claro. Y sin embargo crece mucho la venta al exterior. O sea que hay otro colectivo de personas que les está yendo muy bien. Y es una Argentina dual, una sociedad que está de alguna manera partida en dos, más o menos, digamos. Hay gente que no llega a fin de mes, que, para decirlo también con todas las letras, bajar la inflación ayuda a contener, sin duda, ayuda a contener a aquellos que menos tienen. Porque con la inflación alta no se defiende, básicamente el que pierde es el que tiene un ingreso fijo en pesos, claro, ¿no? Es bastante obvio. Y obviamente aquel que puede protegerse, que tiene un excedente y demás, tiene capacidad y tiene incluso hasta cierta cultura financiera para defenderse mejor que aquel sector que no llega a fin de mes. Pero dicho esto, es cierto que ese sector más informal de la economía no tiene ahorros en dólares, no tiene capacidad de tener excedentes para poder dolarizarse hoy más barato que antes, como sí sucede en el sector formal de la economía, que es además el que mejores aumentos salariales tuvo en estos años. Entonces, digamos, tanto en términos de riqueza o de stock como de flujo, o sea, ingresos por mes, hay dos economías, o dos Argentinas que son claramente distintas. Quiero que Rubén introduzca el tema de este déficit que hay en una de las cuentas, pero hay información urgente en A24. Urgente en A24, causa AMIA. ¿Qué pasó, Lucía Salinas? El juez Daniel Rafecas acaba de firmar la decisión de realizar el juicio en ausencia contra los 10 iraníes y libaneses acusados de ser los responsables de perpetrar el mayor atentado terrorista generado en suelo argentino. Después del pedido del fiscal Sebastián Basso, que es el titular de la UFIAMIA, que es una unidad fiscal especializada en este atentado que ocurrió hace más de 30 años, se resolvió que los responsables
del mismo van a tener que responder bajo esta modalidad, que es el juicio en ausencia, después de que esta ley se aprobara en el Congreso de la Nación. La defensa oficial de los iraníes habían planteado la semana pasada que esa ley debía declararse inconstitucional y por ende que no querían comparecer bajo ningún aspecto bajo esta modalidad. Con lo cual, hoy el juez toma una decisión importante, histórica te diré, Luis, que es avanzar hacia un juicio en ausencia. Digamos que el juicio en ausencia, que hace mucho tiempo se viene planteando como posibilidad, es el único modo frente a la negativa de la República Teocrática de Irán de prestar a que declaren indagatorio los que ya son condenados. Como Irán no lo permitió, el juicio en ausencia permite, aparte no es una ley penal retroactiva, pacíficamente la jurisprudencia mundial. La creación del juicio en ausencia da la posibilidad de cerrar este proceso que ya tiene claro que Irán estuvo detrás, junto con un apoyo local, de la voladura de AMIA, Lucía. Exactamente, y lo que aclara la extensa resolución que firma hoy el juez Rafecas es que no hay ninguna garantía violada, no hay nada que les impide ejercer la defensa, pero lo que sostiene esta ley que el juicio en ausencia se aplica cuando las personas responsables en el proceso se declaran en rebeldía, eluden los requerimientos de la justicia argentina para comparecer frente a la misma, porque están siendo señalados como responsables de este atentado. Bien. Es más bien poder cerrar este capítulo que lleva 30 años abiertos en la justicia federal argentina. Gran noticia, gran noticia, Lucía. A mí me parece que es en pos de la memoria y la justicia, me parece una gran noticia. Lo ampliamos un ratito, ¿te parece? Cómo no, un abrazo muy grande. Muchas gracias. ¿Querías introducir el tema de...? A ver, ayer se produjo una lista. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno sale a colocar deuda, se lleva pesos, sale a demandar, va haciendo lo que se llama un rollover, vencen, vuelve a salir a buscar, vencen, vuelve a salir a buscar, y para aplicarlo lo más sencillo posible. Y ayer se produjo una de esas colocaciones, una de esas licitaciones, donde vos llamás y decís, bueno, a ver, yo tengo instrumentos para colocar, a ver cuánto me vienen a ofrecer. Necesitaba renovar unos 10 billones de pesos aproximadamente, 10,1, 10,2 billones de pesos, y el mercado le ofreció solo 6. ¿Es grave, es bueno, es malo? A ver, el gobierno, Rubén, viene justamente planteando esto de no cancelar ni siquiera los intereses de la deuda en pesos y la va capitalizando. Los títulos, una cuestión muy técnica, los títulos que licita incluyen capital e interés. Esa masa, de esa masa no se paga nada y se transforma en una nueva deuda, un nuevo instrumento que en general los inversores vienen adquiriendo. Ayer efectivamente hay un 40% que no se renovó, eso hay que pagarlo, claramente. Hay un dato y es que los bancos han participado menos, incluso con tasas de interés más altas, lo que también preanuncia que la tasa de interés para sostener lo que decíamos antes, una inflación baja, el dólar tranquilo, va a tener que ser más alta y eso no es bueno para aquellos que toman crédito, por ejemplo. O ¿no? Para la intención de reactivar la economía. Básicamente. Una tasa más alta implica más tendencias a más recesión, sobre todo en los sectores más castigados. Dicho esto, me parece que de todos modos el gobierno tiene mucha caja, muchos pesos juntados que están fuera de circuito, básicamente lo que se conoce como la cuenta única del Tesoro en el Banco Central, que entre eso, los depósitos del Banco Nación, del Tesoro Nacional en el Banco Nación, el PAMI, ANSES, varias cajas, eso excede casi a una base monetaria más. Eso implica que el Estado tiene pesos guardados que puede de alguna manera utilizar para pagar este tipo de deuda. Siempre el fetiche es el dólar, ¿no? El precio del dólar, para los que no entendemos de economía. El dólar está bajo, el dólar está artificialmente anabolizado para sostenerlo ahí. Las críticas que uno escucha, ¿qué es? Bueno, es la pregunta del millón. ¿El dólar está atrasado, no está atrasado? Bueno, cuando uno mira lo que decíamos antes, el saldo de turismo, 3.500 millones en un trimestre, a 1.000 millones de dólares aproximadamente por mes de déficit en el sector de turismo,
alguna, como decía Shakespeare, algo huele mal en Dinamarca, ¿no? Por otro lado, a mí lo que me preocupa es que ya hay sectores, sobre todo pymes, que tienen dificultades para producir porque el costo laboral, ese mismo costo laboral que en pesos a mucha gente no le alcanza, ese costo laboral ya es caro para producir en la Argentina. Entonces, si la Argentina se vuelve cara en dólares para producir, bueno, lo que decíamos antes, generar dólares de manera virtuosa para el Banco Central va a ser difícil. Y sostener, insisto, me parece que el punto, ni siquiera estoy planteando una luz amarilla, creo que hay que mirar también, el gobierno debería empezar a trabajar el mundo de los dólares de manera más profesional. De hecho, por algo tampoco baja el riesgo país. ¿Se entiende? O sea, el riesgo país está oscilando en 681. Bueno, 681. Está ahí en los 702 puntos básicos, que indica, bueno, una economía que tiene dificultades para hacerse de dólares. Los inversores miran no solamente la situación fiscal, sino también cómo hace el gobierno para generar dólares de una deuda que se paga en dólares. El dato que ustedes comentaban antes, que lo comentaron ayer, de la balanza de los 5.000 dólares, de los 5.000 millones de dólares, y que vos, Ricardo, lo asignás en parte al tema turismo. Buena parte. Tiene que ver, para que quede claro, no solo con en el saldo de la balanza con que los argentinos salen todos masivamente afuera porque es más barato el mundo, sino porque además, como Argentina está caro, vienen menos turistas. Hay provincias que esto lo vienen relevando claramente. Hay datos, bueno, hubo un dato que fue muy sintomático. 2 restaurantes en Buenos Aires de alto nivel, hasta tal punto que habían conseguido su estrella Michelin, ahora bajaron la persiana. Una cosa medio rara en el mundo, que vos hagas el esfuerzo de conseguir una estrella Michelin y después cierres la persiana. Claro. Esto habla del problema que hay con el turismo receptivo, digamos, con el turismo que está viniendo. Por eso que la balanza también te está dando más. Y yo creo que el punto es así, Rubén. Y yo creo que el punto de fondo, creo que hemos aprendido que la devaluación no resuelve el problema. Lo hemos aprendido. ¿Nos podemos volver baratos en dólares de la noche a la mañana devaluando? Sí, pero ¿cuánto dura? Un rato. La conocemos eso. Total. Ahora viene la parte más difícil, que creo que a partir de octubre el gobierno va a tener que encarar los 2 últimos años de gestión, y es bajar impuestos, bajar regulaciones, bajar el costo argentino, bajar la manera en que los argentinos, o el Estado argentino, el Estado nacional, las provincias, los municipios, digamos, tributan o hacen tributar a sus contribuyentes. Me entiendo. Ese es el punto de fondo. Mercedes tiene algo que por ahí nos puede ayudar a Ricardo a interpretarlo todavía más profundamente. ¿Qué es Mercedes? Es la diferencia entre el turismo emisivo, que dice justamente el especialista, y aquel que llega. Lo cierto es que en el 2025 ha bajado significativamente. Se lo ve en las calles acá en la ciudad de Buenos Aires, que no hay mucho turista. El año pasado repleto de brasileños, el anterior también, de todas partes del mundo. Sin embargo, este 2025, señor Novarecio, no tenemos esa posibilidad. 7.6 millones de argentinos en lo que va del 2025, en estos 6 meses, salieron del país a gastar estos dólares que mencionaban recién ustedes entre enero y mayo, en los 5 primeros meses. Es el récord más alto en los últimos 9 años. Tiene que ver con países como Chile, Brasil, Paraguay, justamente países limítrofes, que es bastante más barato, inclusive comer, salir y hasta el pasaje. 2.38 millones de turistas extranjeros fueron los que llegaron. Justamente estos son los datos del INDEC. 6 y pico frente a 2 y pico. Exacto. Que por otro lado está bueno decir que los 6 millones y tantos que vos mostrabas recién, por ahí puede ser que sean 2 salidas de la misma persona. O sea, no es que son 6 millones... Claro, pero no deja de salir del país a gastar dólares afuera. Turismo, trabajo, lo que sea, no deja de salir a gastar estos dólares que hacían recién mención ustedes. Son estos 2.3 millones los turistas extranjeros que llegaron desde enero a mayo a nuestro país. Este déficit, esta diferencia, es de 4.33 millones de viajeros. Bien. Y esto es lo que preocupa. Hoteles que tienen las reservas tan solo del 20% acá en la ciudad de Buenos Aires, de cara a las vacaciones. Más de 66% de argentinos viajaron versus los primeros 5 meses del 2024. La diferencia interanual, quiere decir esto, es de más del 60%.
Cayó 20%, es lo que yo mencionaba recién, el ingreso de turistas contra el 2024. Atención con estos números porque quiere decir que sigue habiendo falta de dólares. Total. Y la va a seguir habiendo porque los argentinos seguimos eligiendo salir. Claro. La diferencia entre pasar las vacaciones, aquellos que tienen la suerte, que Dios te bendice, con tener la posibilidad de irte de viaje estas vacaciones de invierno. A ver, la diferencia es muy grande entre pasar una semana acá en el país, por ejemplo, un lugar de nieve, a irte a Brasil. Estoy hablando de más del doble. Claro, ahí seguro Milei va a contestar. El problema no es que está el dólar barato, sino que los precios son muy altos y no quieren bajar los precios. Y el peso está fuerte. Es producto de... A ver, para decirlo con todas las letras, vos no podés bajar la inflación si el dólar no está barato. Esto es así. Esto es clarísimo. En la Argentina, sobre todo, más. Entonces el gobierno, bueno, eligió parte de esa receta, lo fiscal y lo cambiario, y ahora lo salarial también, para bajar la inflación. Dicho esto, a las vacaciones de invierno yo le agregaría también el Mundial de Clubes. Claro. Los hinchas de Boca y de River que fueron a los... de Boca lo tengo acá, Gustavo, al lado. No, sí, pero Ricardo, te quiero preguntar, ¿por qué vos decís no se puede bajar la inflación si no tenés el dólar barato, salvo que sea una receta argentina? Porque el dólar en Brasil está barato. La inflación es un fenómeno básicamente argentino y de 3 o 4 países. En el resto del mundo el dólar está barato. Bueno, depende. Brasil cumplió el año pasado 30 años del Plan Real. 30 años de estabilidad. Brasil era una economía que tenía más inflación a finales de los 80, principios de los 90 que Argentina. Arrancamos casi parejos con la convertibilidad. Totalmente. Y me acuerdo cuando sale en el Brasil... 94 contra el 91 nosotros. Claro, sale Brasil del 1-1, que había una ministra de Economía que se llamaba... Dilma Rousseff. Selma Cardoso o algo por el estilo. Y acá en la Argentina se habían empacado con que había que quedar el 1-1. Pero digo, hace 30 años que no tiene inflación, o tiene una inflación razonable. Brasil. Muy baja, claramente, sí. A ver, Gustavo, te respondo. Por supuesto que la receta para bajar la inflación sostenidamente, vos no podés mantener el dólar tan bajo, claramente, esto es así. Pero en una economía que es bimonetaria, que piensa en dólares, que forma precios en dólares, si vos no das una señal de que el dólar lo vas a mantener, claro. Y bueno, los precios van a seguir volando a la expectativa de que el dólar se siga devaluando. Entonces, en el corto plazo es una receta que funciona, por supuesto en el mediano y largo no. Te voy a hacer una pregunta absolutamente... No la puedo hacer en la tele. Si yo estuviera en un bar, le diría a Ricardo, ¿le va a salir o se la pone de sombrero? No te puedo hacer esa pregunta. Entonces no me la hagas. Bueno, no, yo creo que Argentina tiene grande... A un economista le pregunta esto, che, ¿le vas a...? Porque vos decís, todos queremos, al menos que yo, la gran mayoría queremos que le salga, que arranque la inflación, que arranque, por lo menos hablo por mí. Pero vos decís, yo que estoy viejo y me digo, ¿se la va a poner sombrero? Yo estoy más viejo que vos. No. Yo te diría que hay algo bien diferente y es que me parece que la sociedad empieza a entender que el equilibrio fiscal, que gastar menos de lo que te ingresa de manera genuina es absolutamente imprescindible, necesario. Vos no podés gastar más de lo que te ingresa. Eso es lo entendimos. Es un axioma. Es un axioma y creo que la política lo empieza a entender y espero que, yo creo que ningún candidato en las elecciones del 27 va a ganar diciendo va a volver el déficit fiscal y el gasto público. No hay manera, no hay chance. Y eso es un buen primer paso, primer comienzo. Sí. Dicho esto, si no generás dólares y te haces más competitivo para producir y generarlos de manera genuina, va a ser difícil, porque los países tienen que tener reservas. Las reservas sirven para sostenerte, no solamente en esta economía bimonetaria, para sostener la estabilidad, sino también, por ejemplo, para evitar cualquier crisis internacional. Claro. Si vos no tenés reservas en una crisis internacional, ¿cómo haces? Total. Bueno, gracias, un placer siempre verte. Igualmente. Si no averiguás qué hace una sensibilizadora no sé cuánto, ya no vas a hacer más. Te averiguo y te escribo. Te lo agradezco. Un placer.